6 campesinos es el caso que ustedes conocerán como el caso de Cecilia Cubas. Cecilia Cubas fue la hija del expresidente Cubas Grau, y ese caso ha sonado bastante en el año 2005. En el 2004 ella fue secuestrada, en el 2005 ella fue hallada muerta, después de varios meses de cautiverio en el que estuvo ella. Y son acusados varios campesinos, no solamente estos 6. Creo que en este momento hay como 21 personas condenadas por el caso. Pero después vamos a hablar por qué hablamos de los 6 y no hablamos de todos. ¿Verdad? Todos son presos políticos, en realidad son todos presos políticos también, porque el ataque fue al partido político al que pertenecían y no a los autores del hecho del asesinato, del secuestro y asesinato necesariamente. Y ahí hago así como un paréntesis, porque hace poquito tuvimos una reunión con los compas, con los 6 en la cárcel. Nos vamos a visitarles siempre, casi cada semana nos reunimos, participamos en la escuela Soledad Bardet que ellos generaron allí. Uno va a visitar a los compañeros y va a una escuela de formación. Por el diálogo que mantiene con ellos, uno sale fortalecido, formado, con un montón de conocimientos que lo pueden llevar a la práctica, si es que así lo tomamos, ¿verdad? Entonces, en una de estas conversaciones estuvo uno de los abogados que acompaña el caso y estuvimos conversando, porque estábamos diciendo, Amnistía Internacional desarrolla la idea de preso de conciencia. Y decíamos, bueno, nosotros somos presos de conciencia o somos presos políticos. ¿Qué es ser un preso político? O sea, uno se asume como un preso político, pero ¿cuál es el concepto de preso político? Decíamos nosotros ahí, con el abogado estábamos tratando de definir así. Y decíamos, nosotros vivimos en un sistema que tiene un Estado, en Paraguay, un Estado burgués, un Estado capitalista, un Estado que responde a los intereses de la clase oligárquica en Paraguay. Y en casi todas partes del mundo es igual. Pero en este caso particular nos limitamos a Paraguay, ¿verdad? Es un Estado burgués con unas leyes burguesas, y esas leyes por lo general tratan de beneficiar a la clase dominante. Claro que tiene sus grises por una cuestión de formalidad y fachada, en el que producto de nuestras luchas han tenido esas tonalidades grises. No es todo blanco o negro, sino que también tiene tonalidades que son producto de nuestras luchas. Nada nos han dado, todo ha sido producto de nuestras luchas. Y en esa legislación, cuando uno infringe esa ley, se sanciona, se castiga. En el caso de que uno infrinja esa ley y de acuerdo a la gravedad puede ser un delito y puede ser un crimen. O sea, digamos estas dos cuestiones más grandes. Robar es un delito. O sea, cuando yo tomo lo que no me pertenece es un delito, según la legislación. Sin embargo, ellos nos roban y eso no es pecado, no es delito. Porque no pagarnos el salario que corresponde es un delito, pero eso no está reconocido ahí en la legislación burguesa porque no les conviene. Pero si nosotros tomamos algo que no nos pertenece, es un delito. Si nosotros matamos a alguien, en la ley está establecido que eso es un crimen. Y entre eso, el secuestro y el asesinato están categorizados como crimen. Estos 6 campesinos fueron condenados por secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. En todo el juicio, que ha sido muy irregular, no ha habido un solo indicio, ni una sola prueba que los vincule con el asesinato y el secuestro no hay una sola prueba que lleve a indicar siquiera de que ellos hayan sido autores de este crimen. Entonces nosotros hablamos ahí cuando la legislación burguesa se viola a sí misma para poder condenar no por un hecho, sino por una ideología, un pensamiento, es ahí cuando nosotros hablamos de que estos compañeros son presos políticos. O sea, los presos políticos corresponden a que cuando la legislación burguesa se viola a sí misma para poder condenar. Es en el marco de esa legislación burguesa que ellos son condenados, pero violentando esa propia ley, porque existe un código procesal penal
y según la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, al menos 42 artículos del Código Procesal Penal han sido violados en el proceso del juicio. O sea, es la propia legislación burguesa que ha sido violentada para poder permitir la condena de estos compañeros. Y de los otros también así. Pero en el caso de los 6 campesinos, la particularidad, digamos, es que ellos fueron llevados a 2 juicios. En el primer juicio, por ser ellos miembros del directorio del partido Patria Libre, al que ellos pertenecían en el momento en que ocurre este hecho, el secuestro, son militantes de ese partido acusados del secuestro, ¿verdad? Ellos eran miembros de la dirección del partido. Ellos son acusados inicialmente por omisión de auxilio, es decir, que sabiendo ellos de que hubo un secuestro, ellos no dieron el aviso a las autoridades. Es por esa razón que ellos fueron imputados inicialmente. Ellos van a juicio, estando en libertad, ellos van a juicio, van a la audiencia preliminar. El juez, en base a las pruebas que se presentan, que la fiscalía presenta, en base a los testimonios que se presentan, él dice: yo no los puedo, no puedo elevar a juicio oral este caso, yo les doy por sobreseídos. Los sobreseídos, es decir, ellos salieron libres del primer juicio, y hace declaraciones públicas el juez Pedro Mayor Martínez. Él declara públicamente: no hay un solo indicio que vincule de que ellos sean responsables del asesinato y que incluso hayan hecho esta omisión de... Y además hay un solo testimonio que los vincula, el testimonio de Olazar, un personaje que fue miembro del partido y directorio del partido, y que fue, digamos, una persona infiltrada en la dirección para poder destruir el partido, porque este partido se planteaba un trabajo de base para poder impulsar procesos de transformación profunda de la sociedad. O sea, se planteaba la toma del poder con la clase trabajadora, principalmente campesina. Entonces, ellos fueron liberados en este primer juicio. ¿Qué ocurre ahí? Ellos fueron liberados y empieza una persecución contra los compañeros. Amenazas telefónicas, amenazas a sus familiares de que van a ser que van a ser asesinados, es una persecución. Ellos reciben persecuciones, amenazas, y resulta que la fiscalía vuelve a abrir un nuevo juicio. Eso es ilegal, es inconstitucional. Un juicio ya terminado no se puede volver a abrir por la misma causa, no se puede abrir, pero en el caso de ellos se abrió de vuelta el juicio. Entonces los imputan de vuelta y se establece una orden de captura sobre ellos, pero no en ese momento. Se los imputa, a ellos le llegan el aviso de imputación. Entonces ellos van a Argentina a pedir refugio político. Estando ellos en Argentina, empezaron a hacer contacto con las organizaciones pidiendo solidaridad, dada la amenaza de la que ellos son hasta ahora víctimas de eso. Entonces, ya los otros dirigentes del partido y que quienes fueron también acusados por secuestro y asesinato ya estaban encarcelados. 15 de ellos ya estaban, creo que, condenados en el 2006. Bueno, estos compañeros logran tener el refugio temporal, que es por un mes, y después de un mes se puede hacer el refugio permanente en Argentina. Argentina es un país que tiene la fama de ser el país más solidario en este sentido. Ha dado refugio a miembros de diversos tipos de presos políticos del mundo, y bueno, los compañeros penazados fueron ahí a pedir este refugio. La perversidad del sistema judicial paraguayo es que el abogado de la querella, Enrique Barqueta, que actualmente es senador, junto con la madre de la Cecilia, que es la Bucinqui, que también actualmente es senadora, viajaron a Argentina en ese tránsito en que ellos estaban con el refugio temporal. Van a tener una entrevista con la Corte Suprema de Argentina y solicitan que se los extraditen a los paraguayos a Argentina, a Paraguay.
Entonces allí comienza un juicio por la no extraditación en Argentina. Los compañeros tienen el apoyo jurídico de la gremial de abogados, anteriormente se llamaba Fidela, era una federación que trabaja por la libertad de los presos políticos. Desde ese espacio se había dado asesoramiento jurídico y después de la gremial de abogados llevó adelante un juicio. Ese juicio dura casi 2 años y medio y ellos son prisioneros primero en la cárcel de Marco Paz, primero en Devoto y después en Marco Paz. Ellos están allá detenidos, presos durante 2 años, 7 meses. Y decían ellos, ahí los que nos sentimos presos de verdad, porque estábamos en celdas individuales, así como en las películas. Porque en Paraguay la cárcel no es como en las películas. Pues no sé quiénes fueron aquí a visitar Tacumbú, pero es otra cosa. Supera la ficción. Y supera toda la realismo mágico de García Márquez. Entonces, este juicio por la no extraditación se pierde. Y nosotros estamos segurísimos que esa visita que habían hecho estas personas en Argentina en negociaciones con alta jerarquía judicial en Argentina ha hecho que pudiera ser negativo. Pero por otro lado estaba el juicio por el refugio político. El día en que se pierde el juicio de la no extraditación, Cristina Kirchner firma la extraditación, el no refugio, perdón. Porque estaba en trámite por un lado el refugio y por otro lado la no extraditación. Porque el refugio le tenía que firmar y ella detuvo la firma del refugio para ver cómo se desarrollaba el juicio, pero por otro lado quería un indicativo de Paraguay, del gobierno de Paraguay, para que le dijera qué hacer. Y acá en el gobierno de Paraguay estaba Lugo. Lugo se cayó, no dijo nada. Y entonces le niegan el refugio al día siguiente de que se pierde el juicio y los compañeros son traídos a Paraguay el día 2 de diciembre del 2008, o sea, a 3 meses de que Lugo fue presidente de la República. Y comienza un suplicio de los compañeros en Paraguay. Ellos están presos en Paraguay desde el 2008 y el juicio empieza en 2012. Ellos son condenados en pleno proceso del juicio político. Ellos son condenados el día 26, día 12 de julio termina el juicio. O sea que 2 semanas después del golpe, 22 de junio fue el golpe de Paraguay y ellos terminan el juicio el 12 de julio. Estaban en pleno desarrollo, duró 4 meses el juicio de ellos, en pleno silencio, sin ningún acompañamiento social, en la más absoluta soledad, una tensión política que va con toda la descarga sobre ellos, porque por primera vez también se aplica este tema de que ellos son condenados a 25 años de cárcel, más 10 años de seguridad, es decir, 25 años. La legislación paraguaya habla de las medidas de seguridad, pero no está reglamentado. Nadie sabe cómo se implementa el tema de las medidas de seguridad, porque ellos son calificados de alta peligrosidad para la sociedad paraguaya y por eso los 10 años de seguridad. Son acusados de terroristas, no dice la palabra, pero en realidad la aplicación es la ley antiterrorista. Entonces ellos están, bueno, la sentencia fue apelada, la apelación se responde 1 año después, va hacia la casación, es decir, va a Corte Suprema, y eso fue ratificado, ahora se ratifica, digamos, la condena en mayo del año pasado, el 13 de mayo del 2016, es cuando queda firme la sentencia, por lo menos para 2 de ellos, que es llevado por CODEUPI, y para los otros 4, que es llevado por la Defensa Pública, quedó ratificado ahora en noviembre de 2016, porque la Defensa Pública volvió a presentar un recurso de reposición porque no está establecido el cómputo de los años de cárcel. No está establecido, todavía no está establecido si les reconocen los 2 años y 7 meses en Argentina o no. Y porque en el proceso, justamente en el 2011, cambia la legislación penal y se establece lo que se llama la ley Camacho, que es una ley por el cual cambia el cómputo de los años de prisión.
Y entonces es una ley que va en contra de nuestros compañeros. Nunca una ley puede ser retroactiva cuando es en contra del acusado. En este caso lo aplicaron en contra de él, por el tema de... No puede pasar, no pueden haber pasado 5 años sin estar en juicio. Ellos pasaron 6 años y casi 7 años para que empiece el juicio, pero no les reconocen lo de Argentina, por lo tanto ellos no cuentan. Dice, en las declaraciones públicas dicen que ellos estaban en hoteles en Argentina, y sin embargo existen testimonios, prueba de que ellos estuvieron en la cárcel y todos los movimientos sociales que lo visitaron en Argentina. O sea, hay un ensañamiento con el caso de los 6 campesinos, pero ¿quiénes son estos 6 campesinos? Simeón Bordón, un compañero dirigente sin tierra de San Pedro, estuvo en el proceso de lucha por la tierra en Camarité, el producto de una familia de las ligas agrarias que ha estado luchando en Cimbrón. Sus familiares fueron también desaparecidos allí en Paraguarí. De esa familia, de ese origen, todo su cúmulo ideológico viene de las ligas agrarias. Él es de San Pedro. El otro compañero Gustavo Lescano, también dirigente sin tierra, él incluso tuvo ya una experiencia de los 19 años de ocupación de tierra en la zona de San Pedro, y por eso lo habían llevado a la cárcel, y en ese proceso de lucha por la tierra que empieza a politizarse y forma parte de este movimiento. Basiliano Cardoso es un ser, la nobleza en persona, así, todo, una ternura de persona. Basiliano es de Vaquería, un distrito muy pobre. Él decía que él comenzó, su primera tarea política fue con su mamá. Es decir, cuando él empezó a entender cosas de por qué nosotros somos sin tierra, por qué somos tan pobres, la primera cosa que él hizo fue trabajar con su mamá, para que su mamá entendiera por qué él tenía que dejar a veces de trabajar en la chacra para salir a hacer tarea de formación política. Entonces su tarea fue convencer a su mamá. Y el otro compañero, muchos conocerán porque hay 2 voces muy conocidas de los compas, que la de Arístides. Arístides es un teólogo de la liberación, un educador popular, pero por excelencia a partir de... Todo pasa por la teología de la liberación. O sea, todo lo que uno diga, nosotros somos indígenas, pero según la Biblia, en tal parte, en tal capítulo, Jesús dijo aquello, y ese es Arístides. Y un compañero que no es del Partido Patria Libre y que lo condenaron en las mismas condiciones, que es Roque Rodríguez. Roque es un dirigente campesino. Él era el secretario general del Movimiento Agrario Popular en ese momento, cuando él fue de Telma. Creo que es esa persona que piensa, vive y sueña, su vida está marcada por la lucha por la tierra y por el campesinado. Él es el mayor de todos, tiene en este momento creo que 68 años, si no me equivoco, está condenado a muerte. Los otros tenían más o menos entre 33, 34, 35 años como tú lo condenas, ahora todos están con 40, 40 y pico de años, 45, 43, 46 años más o menos. Arístides tiene 54 más o menos, muy bien, no recuerdo qué era. Y el último compañero, que es aquí más, todo el mundo lo conoce porque es el vocero designado por ellos, es Agustín Acosta. Agustín es un educador popular, él fue miembro todos fueron miembros del MAP, del Movimiento Agrario Popular, en lo gremial, que ese era su espacio de militancia, y en lo político patriarcal. Eran todos formadores políticos de la base. Agustín llegó a ser incluso secretario general del Partido Patria Libre en el momento en que él era tomado por la policía en Argentina. O sea, pero su atención era secretario general del partido. Un dirigente político y educador popular. Y él es el vocero designado por los 6. Y decía, ¿cuál es la diferencia entre los 6 y los otros compañeros de Curuguay, por ejemplo? Y de otros presos políticos, tal vez. Es que los 6 son identificados como un núcleo. Son cuadros políticos, con alta formación política y funcionan como un colectivo. Y que si no fuesen colectivo, ellos estarían hoy destrozados por el abandono al que fueron sometidos por la sociedad, por la propia organización, porque el temor que generaron con relación al Partido Patria Libre, o sea, era así como en la época de la dictadura, ser comunista era ser un monstruo, ser un demonio con bola y con tridentes, ese tipo de cosas, que esa imagen nos daban de los comunistas en la época de la dictadura. En la época de la democracia,
eran terroristas, eran secuestradores, eran asesinos que no quieren a su madre. Esa es la imagen que se tiene de estos menores y fueron abandonados prácticamente a Pero su... hasta ahora se tiene esa imagen. Y es para romper eso que estamos aquí. Eso es lo que buscamos romper un poco, y creo que en este proceso decíamos nosotras, de fortalecernos en cuanto a organización de clase trabajadora con CONAMURI, nosotras nos solidarizamos con el caso Curuguatí, y es el caso Curuguatí el que nos lleva a conocer a los presos. Nosotras en este momento, junto probablemente con el Partido Comunista Paraguayo y muy poca otra gente, y con la solidaridad internacional por sobre todo, estamos impulsando en este momento la campaña por la libertad de los seis. Porque el caso Curuguatí logró instalarse ya con fuerza, digamos, y no debemos olvidar y debemos seguir impulsando eso con mucha fuerza, porque el caso de Curuguatí es un punto de inflexión en la historia del Paraguay. Es un antes y un después de una experiencia del avance de la lucha popular, y que se trató de eliminar con todo con el golpe de Estado, porque el golpe no fue contra Lugo, el golpe de Estado fue contra nosotros y contra nosotras que estábamos en esta tentativa de intentar un gobierno propio, ¿verdad? Fue la imagen de Lugo, pero en realidad es el pueblo el que recibió el golpe, son las organizaciones populares las que recibieron el golpe. Y estos compañeros estos seis reciben ese golpe también, porque por eso la condena ejemplar de ellos de 35 años. Pero esa colectividad con que ellos funcionan, los seis, es que le ha dado la fortaleza de poder hacer oír sus voces, de hacerse oír, porque fueron ganándonos a nosotras, y nos ganó a todos y a todas, nos ganan del corazón, pero también desde la intelectualidad con que ellos, con esa simpleza campesina, pudieron ganarnos en el sentido de darnos a entender por qué ellos son presos políticos y por qué nosotros y nosotras necesitamos también luchar por la libertad de ellos. Nosotros nos necesitamos fuera con nosotros y con nosotras en nuestras luchas, porque necesitamos formarnos, necesitamos tener formadores como ellos. Y entonces en ese sentido nosotros estamos lanzando esta campaña, relanzando la campaña, que en Argentina tuvo un impacto importante durante esos 2 años, 7 meses, pero en Paraguay ha sido callado, porque se vendió el cupo del PPL, el Partido Patria Libre, el cupo de los 6 campesinos, y se endiosó a Cecilia Cubas, y nosotras lamentamos muchísimo, ¿no? Condenamos, pero dramáticamente, su asesinato y la forma en que la hayan matado, y no sabemos quiénes, pero hay indicios de que alta jerarquía policial, militar ha estado involucrado en ese hecho, y por eso no se va a investigar, igual que en el caso Curuguatí no se investigan las muertes campesinas, porque están involucrados fuerzas policiales de alta jerarquía, y hay una intencionalidad de ocultar y de negar esto, y para eso necesitan chivo expiatorio, que en el caso Curuguatí es Rubén principalmente, y los otros también, pero principalmente él, y en el caso del PPL son los 6 campesinos. También están otros presos políticos, muchos otros presos políticos, no vamos a negar, presos y presas. Y asesinados. Y sin contar los asesinados. En el caso del PPL muchos ya fueron asesinados, nadie sabe su historia, se quedan en el olvido. Y entonces, para terminar esta parte, si podemos pulsarle a Agustín. Sí. Vamos a hacer si la mitad, los 6, entero ve paraguayo, un tende mi han maurin dive, co teco así lo vivía. Co injusticia tu saiteva lo vivía ore, pro luchas agüere, peteín teta, una vere cabo. Pea ore gueru cárcel. Apea pro hipotá o compartija o conviví ore en dive, man más paraguayo, co a, yanetame ha teta ambuete ahí. Teta ambue guacuera pe, si la pisa cuera pe, amoaje ahí, ore ñe. 6. Como jape me añua, o jape me lucha, ya lucha que tapisa cuera, ñamos a sus aguañas en el estado, coteco así, injusticia, moriajú, expulsión, mandeo me bañandebe. Vea la mensaje se llama GAPM, vea reorero y mes cárcel. Aní que ya puta, ya deroga, ya lucha que ya liberaban años en el estado Paraguay de la miseria, de la pobreza,
de los corruptos, de los mafiosos, o manejaba Ñandereta. Péape mensaje sea ya pem. Aumita pisao vivía amboete tame, añua. Ani que pendere sarai Ñanderetangui, peyu yedu ya luchaco ape, haña yalpe apa con a mondaja o manejaba Ñandereta. Péape mensaje a momajepe metapisa, peimea de tambuere. Bien, nosotros los 6 dirigentes presos políticos somos víctimas de una persecución política desde un poder del Estado, que es el Poder Judicial, manejado por una mafia que opera prácticamente detrás del poder. Y nosotros fuimos condenados políticamente, no nos condenaron en términos jurídicos, nos condenaron en términos políticos. Por eso decimos que somos presos políticos los 6 dirigentes campesinos. Nos reivindicamos luchadores, porque nuestros orígenes son las organizaciones campesinas, somos dirigentes de base de organizaciones campesinas. Venimos de las bases. ¿Por qué nos condenaron? Por nuestra actitud política, por nuestra convicción política, por eso nos condenaron. Un ejemplo para todos aquellos dirigentes que se osan en cuestionar al sistema, a todos aquellos que se osan en criticar al Estado corrupto que tenemos. Nuestro caso representa un quédate quieto para los dirigentes de base. Eso significa el caso de los 6. Es una condena política la que nos dieron. No hay otra forma de explicarlo, porque violentaron 41 artículos del Código Procesal Penal y varios artículos de tratados internacionales para producir la condena que nos dieron. Entonces es una condena política, no hay otra forma de explicarlo. Y nosotros, desde nuestro rincón de lucha que hemos convertido la cárcel, nosotros seguimos instando a la gente, a los compañeros de las distintas organizaciones de este país a seguir luchando por cambiar la realidad injusta en la que viven miles de paraguayos, en la miseria, en la injusticia, en las aberraciones que se producen desde los poderes del Estado. Esa es nuestra convicción. Queremos también reivindicar a nuestros compañeros que han caído en las garras del enemigo, en el ayer y en el presente. Compañeros que han luchado igual que nosotros, en la época de la dictadura, que fueron perseguidos, exiliados, que fueron torturados. A todos aquellos reivindicamos con nuestra lucha. Nosotros somos portadores de sus banderas en la lucha. Eso somos los 6 dirigentes campesinos. Somos portadores de luchas de aquellos que cayeron, los 150 compañeros asesinados en este proceso democrático que llaman en Paraguay, desde el 89 hasta la fecha. Más de 159 compañeros asesinados, nunca investigados. Nunca fueron investigados la muerte de campesinos. Reivindicamos todas esas muertes, producidos por el sistema capitalista vigente en el Paraguay, de este Estado corrupto que se ensaña contra los pobres. Y dentro de eso recordar a los compañeros caídos en Curuguatú, los 11 que nunca fueron investigados, que nunca el Poder Judicial paraguayo se dignó ni siquiera en investigar esas muertes anónimas de campesinos, igual que los otros. Ese es una reivindicación que nosotros hacemos como los 6. La sociedad puede colaborar con nosotros visibilizando y rompiendo el cerco mediático que ha generado el sistema en contra de nosotros. Eso es lo que puede hacer la sociedad, cuestionar por qué se nos condenó de esa forma, sin pruebas, sin argumentos valederos en términos jurídicos, se nos condenó en términos políticos. La sociedad tiene que visibilizar el caso de los 6 y detrás de eso visibilizar todos los casos de persecución política que se da en este país, porque son varios. El caso Curuguatú es una muestra muy cercana que fueron condenados atrozmente los compañeros y no fueron investigadas las muertes en ese caso. Estamos a muy pocos meses de cumplir 11 años de prisión. Estuvimos 2 años, 7 meses prisioneros en la Argentina, que el Estado paraguayo no reconoce como prisión. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de este país dijeron que estuvimos en hoteles en Argentina. En cambio, nosotros sostenemos que estuvimos en una prisión de máxima seguridad en Marcos Paz. Obran documentos legales del Estado argentino que nos tuvieron privados de libertad en
en una cárcel de máxima seguridad. Mientras los ministros de la Corte dicen que nosotros estuvimos en hoteles. Es una burla a los tratados internacionales que tiene el Estado paraguayo en materia de cooperación penal con la Argentina. Eso es el Poder Judicial que nos condenó a nosotros, que se burla así de la sociedad. Estos años desde la prisión han sido muy duras, muy adversas, con consecuencias muy profundas para cada uno de nosotros, que nos quebramos en cada momento por el dolor que representa vivir en carne propia una injusticia tan grande. El pensar en tu hijo que tal vez no tenga un pedazo de pan que comer en el día, y vos impotente ante esa realidad, impotente totalmente, imposibilitado, no tener defensa, no poder explicarle a la sociedad lo que te pasó. Esa impotencia nos llena a nosotros y nuestros hijos viven como víctimas de toda esa situación que nosotros vivimos. Son indicados hijos de secuestradores, de terroristas. O sea, esa es la realidad que nos toca vivir y soportar desde la cárcel. Pero vale también hablar de la convicción que tenemos de mantenernos y de seguir firmes con nuestra moral como luchadores. Trabajamos aquí, cada uno trabajamos, tratamos de llevar un pedazo de pan a nuestros hijos desde acá, porque las condiciones del penal nos permiten poder desarrollar algunas actividades laborales. Trabajamos, todos trabajamos, nos esforzamos y ahora colaboramos también dentro del penal en algunas cosas con los compañeros en peores condiciones que nosotros incluso. Trabajamos en la educación de algunos compañeros, colaboramos en formar criterios dentro de este mundo tan inhumano en la que nos toca vivir diariamente. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los los obreros. Cuando tenga la tierra,